Imagina que descubres algo muy raro en tu casa, en tu propiedad. Mientras más lo investigas, más raro se pone. Tú no entiendes ni qué está pasando, pero a los pocos días de tu descubrimiento, llega el gobierno a tu casa a decirte, te compramos tu casa a las buenas o a las malas. Así que o toma el dinero que te estamos ofreciendo o vete. Resulta que había un programa de radio nocturno llamado Coast to Coast. En ese programa se trataban temas como paranormales, de ocultismo, teorías conspirativas y demás. Y en ese radio tú podías llamar y contar pues, lo extraño que te había pasado. Resulta que recibieron una llamada que duró más de 40 minutos y dejó a todos impactados. La llamada la recibieron el 21 de febrero de 1997 y la persona se identificó como Melvin Waters, pero le decían Mel. Era un hombre de 54 años en ese entonces y él decía que era dueño de varias hectáreas de tierra cerca de Ellensburg en Washington. En esa llamada, él decía que dentro de su propiedad encontró un agujero, un hoyo, que medía más de 3 metros de diámetro. Lo raro era que tenía como un muro de contención a su alrededor, o sea, no por fuera sino adentro, y que las personas a veces iban y arrojaban ahí cosas que ya no querían, como por ejemplo tierra, animales que ya no tenían vida, incluso refrigeradores viejos, televisiones viejas, un montón de desperdicios. La gente como que le mencionaba de que, oye, discúlpame, no me quise meter aquí a tu propiedad, pero vine ahí a tirar cosas, y él así como... ¿Cómo? O sea, no te entiendo, hasta que él fue a buscar por sí mismo este agujero aparentemente sin fondo. Llegó a ver personas que iban a tirar desperdicios ahí y algunos sí se disculpaban con él, con Mel, y le decían, no me quiero meter en problemas contigo, pero es mucho más barato como que tirar estas cosas ahí y que no se ven, no salen, no huelen o nada, que por ejemplo ir a reciclar pues, todos estos desperdicios. Mel les decía como, ok, nada más dime como cuánto tiempo llevas haciendo esto, tirando tus desperdicios ahí, y por lo que pudo calcular las personas llevaban décadas haciendo esto. Lo curioso es que la basura no se acumulaba, no se salía, ni siquiera se veía. Mel estaba más que intrigado por esta situación, entonces se acercó a este hoyo y pues hizo un experimento. Tiró una piedra y se quedó como esperando a ver cuándo se escuchaba que ya había llegado al fondo. No se escuchó nada. Mel pensó, bueno, tal vez la piedra que aventé estaba muy chiquita, por eso no escucha nada. Entonces agarró una piedra mucho más grande y la aventó. Se quedó esperando a ver cuándo sonaba que ya había llegado al fondo y pues así se quedó, esperando, porque nunca se escuchó nada. Al darse cuenta de esto, como que él se quedó mucho más intrigado con esta situación. Esa noche no pudo dormir, estaba como agitado y le perturbaba el hecho de que no se escuchaba hasta dónde estaba el fondo de ese hoyo. Al día siguiente quiso hacer más experimentos, llevó un tubo grande que obviamente cuando lo tiras hace mucho ruido, lo tiró, nada. Tiró televisiones viejas, nada. No se escuchaba cuando llegaba al fondo. Puro silencio. Entonces él dijo, o sea, en realidad esto sí no tiene fondo. Él se quedó como meditándolo por unos minutos a ver qué más podía hacer porque él ya no podía tolerar esta situación de no saber hasta dónde llegaba este agujero. Entonces tomó su camioneta y se fue a una ferretería del pueblo. Y ahí, en la ferretería, compró metros y metros y metros de cuerda. El dueño le preguntó, oye, ¿qué vas a hacer con tanta cuerda? Y Mel le comenzó a contar como que toda la historia de este hoyo. Y este señor se comenzó a reír y le dijo, sí, ya lo conocemos. De hecho, pues, discúlpame, pero nosotros también vamos a tirar cosas ahí de vez en cuando. Si necesitas ayuda con algo, pues dime. Mel traía más de 20 metros de cuerda, le amarró una estaca y aventó la estaca. Y pues él se quedó con la otra parte de la cuerda del otro lado. Y pues él esperaba que en algún momento la estaca llegara al fondo y él se quedara pues con su cuerda acá. Pero eso no pasó. Porque cuando se le acabó la cuerda todavía seguía muy tensa, es decir, que no había llegado hasta el fondo. Y recuerden, traía más de 20 metros. Él seguía así como que, no puede ser. O sea, esto está cada vez más raro. Fue al pueblo y comenzó como a platicarles a sus conocidos de que, oye, es que este hoyo, estoy tratando de hacer esto, lo otro, aquello. Y las personas le dijeron, a ver, no, si está muy raro, nosotros te vamos a ir a ayudar como a hacer estos experimentos. Otras personas le dijeron, nosotros tenemos años, generaciones yendo a tirar cosas ahí, pues discúlpanos. Y Mel, en vez de estar enojado, estaba como, pues casi maravillado de que cuántas personas no tenían yendo por años y años a tirar cosas ahí y no se veía absolutamente nada. Incluso un conocido suyo le dijo, mi perro falleció hace unos años y pues yo fui y lo tiré ahí. A los pocos días vi correr a mi perro otra vez por mi jardín, entonces, ¿de qué está raro? Sí está raro, yo esto no le quise decir a nadie porque me iban a tachar de loco, pero yo sé que algo extraño pasa en ese lugar. Mel reunió a varias personas que querían ayudarlo con esto porque tenían la misma duda y entre todos decidieron como que juntar toda la cuerda que tenían disponible y entre todos juntaron más de 400 metros, los ataron todos y los tiraron y la cuerda se tensó y no llegó al fondo. Y entonces decidieron hacer otro experimento un poquito más cruel, porque lo que decidieron fue tomar una de las ovejas de Mel, amarrarla con esa misma cuerda y bajarla, como para ver qué pasaba. Mel se arrepintió mucho de haber hecho esto, porque cuando estaban bajando a su oveja, sintieron un tirón, que él lo describe como cuando tú estás pescando y un pez pues ya picó. Entonces sintieron que jalaron la cuerda y la oveja comenzó a hacer ruidos como de dolor, comenzó a gritar, subieron la cuerda lo más rápido que pudieron, pero recuerden eran más de 400 metros, entonces imagínense cuánto tardaron en sacarla. Cuando lograron sacar a la oveja, estaba moribunda y parecía que la piel se la habían volteado. A los pocos minutos, el animal perdió la vida. Y toda la gente que andaba ahí de curiosa, ahora sí, se asustó. Pero eso no acabó ahí, porque cuando tenían a la oveja y todos la estaban viendo de cómo estaba el estado en el que estaba,
algo se le empezó a mover por adentro de las entrañas, como si algo estuviera creciendo. Ellos se asustaron y lo que hicieron fue tomar a la oveja y volverla a aventar, esta vez sin cuerda. Lograron escuchar unos pequeños grititos, casi como humanos, pero no escucharon cuando la oveja llegó al fondo. Aún así, Mel no se iba a rendir y lo que hizo fue comprarle a una compañía de cosas de pesca 24.387 metros de cuerda para pescar. Reunió a más miembros del pueblo que lo fueran a ayudar, tiraron la cuerda, se tensó y no llegó al fondo. Como podrán imaginar, toda la situación del agujero pues ya se estaba corriendo por todos lados y la gente ahora sí ya estaba comenzando a tener miedo y ya no se querían acercar ahí. Comenzaron como a armar las piezas, a tomar como diferentes datos y se dieron cuenta que ese hoyo siempre estuvo ahí, nadie lo construyó y ya estaba ahí antes de que se hiciera el pueblo. Recuerden que todo esto Mel se lo estaba diciendo en la llamada a este locutor de radio y en esa llamada siguió diciendo que días después de todos sus experimentos, pues que básicamente el gobierno había llegado a su casa, tocó la puerta y le hicieron algunas preguntas muy extrañas, como por ejemplo si había escuchado voces que vinieran de ahí, de ese agujero, que si había tenido pesadillas con él y cosas tan raras que lejos de tranquilizarlo, Mel se puso pues mucho más histérico. 2 noches más tarde de que esto ocurrió, las mismas personas llegaron y le dijeron: te ofrecemos esta cantidad de dinero porque el gobierno quiere comprar toda tu propiedad. Así que pues o lo tomas a las buenas o lo tomas a las malas, porque así va a ser. O sea, o te vas a quedar sin casa o tomas el dinero. Así que Mel lo que hizo fue pues tomar el dinero. Él les preguntó si era por toda la situación del hoyo que había descubierto y estas personas le dijeron: no, nada que ver. O sea, no sabemos de qué estás hablando. Lo que pasa es que aquí se estrelló un avión del gobierno y por eso nos hicieron comprar tu propiedad. Eso es todo. Así que agarra tus cosas y vete. Mel eso hizo, tomó sus cosas, dejó su casa y se fue. Por 7 días lo estuvieron siguiendo y él, asustado, decidió irse a vivir a Australia. Meses después de que él se había ido a Australia, decide regresar a Estados Unidos pues para realizar algún papeleo y cosas que tenía que hacer que estaban pendientes. Pues ese día, el mismo día que llegó, un policía lo interceptó, lo llevó a interrogarlo y le dijeron como: ¿qué estás haciendo aquí? Mel se dio cuenta que también le hacía falta su cartera con todo su dinero y después de este evento dejaron de mandarle el dinero que le iban a pagar por su propiedad. Pero eso no acabó ahí, como pueden imaginar, porque cuando Mel ya estaba por irse a Australia, unas personas se acercaron con él. Era una tribu que más o menos se había enterado de lo que había pasado porque los rumores estaban muy fuertes antes de que él se fuera a Australia y le dijeron: es que donde nosotros vivimos hay algo parecido, así que queremos que vengas y nos digas si sí se parece a lo tuyo. Él aceptó y cuando llegó a ver el hoyo se dio cuenta que sí era parecido, pero con algunas cosillas diferentes, ya que recuerden que en el de su propiedad había un muro de contención, pero en este otro parecía que ese muro era metálico. Por más que Mel se asomaba, lo único que veía era esta cosa de metal que parecía haber sido fabricado, pero las personas que lo llevaron le dijeron: es que parece que del fondo como que emana calor, porque al parecer lograban ver una sustancia que emanaba calor, pero al tacto estaba como frío. O sea, yo sé que sí está muy raro, pero así era como lo estaban describiendo. Que de hecho ellos ya habían hecho sus propias investigaciones y habían bajado a un miembro de esta tribu y lo que había traído era como un hielo, pero caliente. También le dijeron: nosotros hicimos lo mismo que tú, el mismo experimento de la oveja, la bajamos. Aquí la diferencia fue que la oveja no hizo ningún ruido, la cuerda en ningún momento se movió ni nada, pero cuando subieron a la oveja estaba pues muerta. Al parecer como que ni había sufrido porque no había hecho ruido, no se tensó la cuerda en ningún momento y el cuerpo del animal estaba como normal. Un año después, en 1998, se supone que se hizo una investigación en la propiedad de Mel y ahí dijeron: es que Mel aquí nunca existió, o sea, no hay ningún residente que se haya llamado así, entonces todo lo del hoyo y esa persona y todo fue pura mentira porque no existe. Pero en el año 2000 se dieron a conocer muchos más datos porque decían que las mismas personas que le compraron la propiedad a Mel, bueno, le compraron, habían estado como hostigando a todas las personas que estuvieron involucradas en los experimentos que hizo Mel. Y que de hecho una brigada del ejército se había apoderado como que de esta zona y no dejaban pasar a nadie. Y si tú te acercas, aún en la actualidad está un letrero que dice: prohibido el paso, no se acerque. Muchos les ofrecieron dinero por su silencio, igual que a Mel. Algunos aceptaron y algunos no, pero los que no, desaparecieron. Todos los que hablaban del tema de este hoyo les pidieron que lo olvidaran, igual que olvidaran a Mel. A finales del año 2000, un grupo de televisión local viajó a este lugar para hacer algún tipo de reportaje y cuando se acercaron vieron lo mismo, este letrero de no se acerque. Además de un montón de militares por todos lados y ellos pensaron que la mejor idea era esperarse hasta que fuera de noche y así tal vez ellos podían acercarse al lugar. Y así lo hicieron, o eso trataron, porque cuando ya se estaban acercando se dieron cuenta que todos sus aparatos electrónicos no funcionaban. Actualmente, todos los hogares cercanos a este lugar fueron deshabitados, incluso se podría decir que estaba medio solo ahí, ya no hay muchas personas y si tú vas por la carretera están estos anuncios de que no te acerques. La ubicación exacta no había sido como revelada, pero después varias personas se pusieron a investigar y dieron con que estas coordenadas son las que te llevan al lugar. Y por su parte, Mel sigue viviendo en Australia, se dedica como a la conservación de la naturaleza y él pidió que el día que él muera, quiere que lo traigan a este lugar y lo avienten ahí porque pues esta era su propiedad. Así que, bueno, ¿ustedes qué opinan que es esto de aquí? O sea, y por lo que entendí, no nada más es uno, hay varios, de hecho hay historias en internet de varios, este no es el único, así que ustedes díganme qué creen que sea esto. Los estoy leyendo. Imagina que un día tú te vas a dormir tranquilamente, sientes que descansaste súper bien, y cuando despiertas, resulta que ya pasaron 10 años, no reconoces tu cuerpo, no reconoces a tus hermanos, y tu mamá ya no está en este mundo. Bueno, pues esto sí ocurrió. Hoy les voy a contar toda la historia de Ellen, apodada la niña durmiente de Thorville.
Resulta que el 15 de mayo de 1859 nació esta niña llamada Ellen, que era la décima en una familia de 12. Decían que no había nada particularmente notable en ella ni en ninguno de sus otros hermanos eran una familia común. Vivían en un pueblo donde solamente había otras 400 personas, muy pequeño, y Ellen vivía con sus hermanos, con su madre llamada Anne y el esposo de su mamá. No era el papá de los niños. A Ellen la describían como una niña tranquila la mayor parte del tiempo. Era pensativa, soñadora y a veces muy apática al punto de que les inquietaba un poco. Era una niña distante, por lo cual sus hermanos y hermanas la dejaban como que ella anduviera en lo suyo, ya que sabían que realmente a Ellen no le interesaba jugar con ellos ni participar en todos los deportes infantiles y demás. Tampoco tenía amigos, por lo cual a ella le gustaba sentarse en su cuarto viendo hacia la ventana, solamente ahí viendo al mundo. A pesar de que su mamá le preocupaba un poco que a veces Ellen se la pasaba frente a la chimenea simplemente viendo las llamas como inmersa en sus pensamientos, a pesar de todo esto ella era una niña bastante buena y obediente. También tuvo que trabajar muy pequeña, a los 11 años ella ya era niñera de otros 2 niños de otra familia, pero por su temperamento soñador no les ponía mucha atención y la despidieron. Algunos días decía que le dolía mucho la cabeza, la mandaban con los médicos, se le diagnosticó un absceso, estuvo en tratamiento y eso fue lo único fuera de lo común con Ellen. Todo era bastante normal y rutinario con esta familia hasta el jueves 29 de marzo de 1871. Ellen se fue a dormir como todos los días tranquilamente, no había pasado nada ese día. El día siguiente, la madre de Ellen, todos los demás niños, el esposo de Ellen se estaban preparando para ya comenzar su día cuando notaron que Ellen no salía de su cuarto. La dejaron un rato más pensando que a lo mejor se desveló, que tenía mucho sueño, pero pasaban las horas y ya no era tan normal que Ellen no se despertara. Fueron a su cuarto a verla y notaron que estaba dormida. Su respiración era bastante tranquila, como cuando uno duerme, pero por más que le hablaban, la movían o trataban de despertarla, ella no despertó. Al principio sí pensaron que ella no tenía vida, pero su respiración hacía evidente que ella estaba viva. Muy rápido, los médicos fueron a la casa de esta familia a revisar a la niña. Cuando les digo que todos intentaron absolutamente todo para despertarla, fue porque intentaron todo, incluso terapia eléctrica, pero nada la despertó. Muchas personas, además de los médicos, iban a la casa a visitar a la niña para ver con sus propios ojos qué era lo que estaba pasando, y al contrario de lo que ustedes creerían de que a lo mejor a la mamá le molestaba que la gente fuera a ver a su hija, pues no, al contrario, los alentaba que fueran. Incluso parecía que tenían como un horario para que fueran a verla, porque si alguien llegaba antes de las horas, la mamá no los dejaba pasar y les decía, es que tengo que prepararla. Y no sabían qué significaba eso. Muchísimas personas de la prensa fueron a ver este hecho para sacar sus reportes, como pueden ver aquí, y entre todos esos reportajes se decía que el cabello de la niña parecía que lo tenía súper enredado, y cuando le preguntaban a la mamá por qué lo tenía así de enredado, decía que no se lo quería cepillar para no molestarla, que tenía el rostro pálido, ojos hundidos y sí parecía que ya no tenía vida, pero que la niña tenía una respiración regular y natural. Su piel era suave y su cuerpo estaba cálido. Que lo único raro que había aquí era que, a pesar de que la niña estaba profundamente dormida, su pulso lo tenía elevado. La niña se veía demacrada, pero su cuerpo era flexible. Lo único que tenía frío eran sus pies y sus piernas, que su mamá le colocaba una botella de agua tibia para que se calentara. Muchas personas le decían a la mamá que si les vendía un pedazo de cabello de la niña, y la mamá sí se los vendía, pero conforme esto se hizo conocido, más y más personas llegaban a quererle cortar un pedazo de cabello a la niña, entonces la oferta del cabello disminuyó un poco y la mamá ya se negó a cortar más de su cabello. Y esto lo hacían como si fuera un recuerdo, un souvenir de este hecho. Los periódicos decían que este era uno de los fenómenos fisiológicos más sorprendentes e inexplicables jamás conocidos. Año tras año, la gente llegaba a visitar a la niña y le dejaban pequeñas donaciones a la mamá. Si ustedes se preguntan cómo que año tras año, pues ¿cuánto tiempo duró así? Duró 10 años dormida. Cuando la gente se empezó a dar cuenta de que la mamá recibía donaciones, se empezó a sospechar de que esto era un engaño y se empezaron a voltear en contra de la familia. La gente ya le empezaba a preguntar, a ver, ¿cómo es que si ya tiene años dormida, ella sigue con vida? Pues si no está comiendo nada. Y la mamá contestaba que en una tetera ponía vino y azúcar y se lo ponía en la boca. Y que esto lo hacía 3 veces al día y que esto era lo que la mantenía con vida. Ya que al principio sí le podían abrir un poco la boca, pero pasando 15 meses de que la niña estaba dormida, la mandíbula se le puso rígida. Entonces eso que le vertían en la boca con las teteras se lo ponían nada más aquí en las comisuras y pues ahí lo que le cayera dentro de la boca. A veces también le daban un poco de leche, pero era muy poca cantidad lo que realmente podía la niña tomar. Y pues cada vez esto se hacía más sospechoso porque pues sí es un poco imposible que con tan poco la niña siguiera viva. Y realmente es que sí suena un poco sospechoso y empezaron a ocurrir cosas como por ejemplo la gente abría la puerta de la casa de la familia para atraparlos en el engaño. A escondidas de la mamá con un alfiler picaban a la niña para que reaccionara también. La mamá estaba recibiendo una cantidad sustanciosa de dinero por semana y empezaron a correr rumores de que veían a Ellen caminando por el cementerio por las noches, que también por la noche sí veían hacia la ventana de su cuarto, la veían a ella asomada. Y las personas comenzaron a escribirles cartas a los altos cargos del gobierno para que investigaran este caso, pero no se llegó a nada, no hubo ninguna investigación. La gente estaba muy frustrada, querían desenmascarar a la mamá de Ellen, pero un día hubo una tormenta particularmente fuerte y la mamá de Ellen estaba regresando de trabajar cuando tuvo un ataque al corazón y murió. Y todos se quedaron pensando qué va a pasar con Ellen, quién la va a cuidar ahora. Porque cuando la mamá muere y Ellen seguía dormida, aquí se convencieron de que esto definitivamente no es un engaño, Ellen sí está paralizada e inconsciente.